Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, las oraciones de los íntegros. Amigos, no se trata solo de orar. ¿Cuántos oraron de manera errónea, con un corazón que no era el corazón que Dios espera? No se trata solamente de orar, se trata de hacer oración en integridad. Esto me hace recordar ahora mismo de inicio aquellos dos hombres que fueron al templo a orar, uno fariseo, clase religiosa, y el otro publicano, básicamente un pecador. El fariseo, y es Jesús quien hizo ese relato, oraba consigo mismo, diciendo: Padre, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son adúlteros, son ladrones, son corruptos, ni como ese pecador que está ahí. Es interesante porque Jesús dice que oraba consigo mismo, es decir, no estaba en comunicación con Dios, solo estaba haciendo una reverberación de su propio sentido de justicia. Estaba orando sin integridad. El pecador, por el contrario, en un rincón, lo único que decía era: Dios, sé propicio a mí, pecador. Este pecador oró con integridad. ¿Y cómo concluye el relato de Jesús? Dice que el pecador volvió justificado a su casa, no así el fariseo. Amigos, qué importante es este tema, las oraciones de los íntegros. Las oraciones tienen que ser hechas con total integridad. La Biblia nos dice a este respecto en el libro de Proverbios capítulo 15 y versículo 8, el Señor detesta el sacrificio de los perversos. Y escuchen, pero se deleita con las oraciones de los íntegros. Insisto, amigo, amiga, no se trata solamente de orar. Se trata de encontrar la suficiente y necesaria integridad en nuestros corazones. Y amigos, integridad no significa ser perfectos. No, es que no es así. Integridad es suficiente honestidad, suficiente transparencia con Dios. En el estado en que estamos, Dios lo que quiere es que vengamos tal y como somos, tal y como estamos. Así es que no necesitamos estar o ser perfectos. Lo que necesitamos es ser sinceros. Leo de nuevo el texto. El Señor detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita con las oraciones de los íntegros. Aquí solo cabe una pregunta. ¿Cómo son las oraciones de los íntegros? ¿Cómo podemos describirlas como para hacernos un favor a nosotros mismos y tratar de dibujar integridad cuando vayamos a contarle nuestros asuntos a Dios, a pedir su intervención en nuestras vidas? ¿Cómo son las oraciones de los íntegros? Primeras respuestas, son oraciones de arrepentimiento. No se puede hablar de integridad sin arrepentimiento. El arrepentimiento es básicamente, amigos, el reconocimiento de la condición propia. No maquillar la condición propia, no disfrazar la condición propia, porque hacerlo equivale a actuar hipócritamente. La hipocresía es un disfraz conductual y actitudinal. Pero la integridad es venir reconociendo nuestros yerros, reconociendo nuestras fallas, reconociendo nuestras imperfecciones, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo nuestros pecados. Cuando alguien viene delante de Dios en un espíritu o en un corazón arrepentido, ¿qué es lo que sucede?
¿Con qué le sale Dios al encuentro? Con lo que dice su palabra. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, si tú quieres ser íntegro delante de Dios, no vayas a defenderte, no vayas a orar, a tratar de justificarte, a tratar de tirar el bulto para otro lado o echarle la culpa a alguien más. Si tú vas a buscar a Dios en oración, ve con un corazón arrepentido, porque la integridad, insisto, comienza con el arrepentimiento. Entonces, primera respuesta, ¿cómo son las oraciones de los íntegros? Son oraciones de arrepentimiento. Segunda respuesta, ¿cómo son las oraciones de los íntegros? Son oraciones de perdón. Porque no se puede hablar del arrepentimiento sin tener que llegar a abordar el tema del perdón también. Y el perdón tiene dos dimensiones básicamente. El perdón que solicitamos de Dios arrepentidos y el perdón que concedemos nosotros, imitando a Dios como hijos amados, el perdón que concedemos a los que han pecado con nosotros. Jesucristo contó una parábola de un hombre que le debía mucho dinero a su señor. Y su señor disgustado dijo, vendan a sus hijos, a su familia como esclavos para que él me pague. El hombre vino arrepentido, vino quebrantado y le rogó y le dice, mira, dame chance, yo de alguna manera te voy a pagar. Y el Señor fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Pero escuchen esto. Una vez salido de ahí este hombre, encontró a uno que le debía a él una cantidad ínfima en comparación. Y dice la Biblia que lo ahogaba y le decía, págame y te echaré a la cárcel si no me pagas. Le fueron a relatar lo sucedido al Señor y entonces el Señor le cayó encima y dijo, cóbrenle. Cóbrenle y si no, preso, va preso. Bueno, es que el perdón es así, tiene esa doble dimensión. La primera dimensión es el perdón que recibimos de Dios previa solicitud en arrepentimiento. Dios no va a perdonar a alguien que no le diga a Dios, perdóname, arrepentido. Nosotros en arrepentimiento pedimos perdón a Dios y Dios nos lo concede en todos los casos. Pero luego está ese segundo plano, ya en el nivel de nosotros los humanos, el perdón que necesitamos concederle a otros cuando han de alguna manera delinquido en contra nuestra, cuando nos han hecho daño y nos han ofendido. Así son las oraciones de los íntegros, son oraciones de perdón. Yo te pregunto, amigo, amiga, ¿describe esto tus oraciones y tu integridad? ¿Sueles venir con un espíritu arrepentido delante de Dios? ¿Sueles buscar de Dios su perdón cuando cometes errores y sueles perdonar a los que te ofenden aunque ellos no se hayan arrepentido? ¿Te das cuenta? Son las oraciones de los íntegros. En tercer lugar, y siempre describiendo cómo son las oraciones de los íntegros, estas son oraciones de reconciliación. De nuevo, vuelvo a Jesús. Jesucristo dijo, si de pronto tú te encuentras delante del altar de Dios, llevando tus ofrendas, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuya. Nota, no es que tú necesites perdonar a esa persona. No es que tú tengas algo en contra suya porque te ha hecho daño, es a la inversa. Y ahí recuerdas que alguien tiene algo en tu contra. Mire lo que dice Jesús. Deja tu ofrenda sobre el altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Las oraciones de los íntegros tienen que ser oraciones de reconciliación. En esta época de redes sociales y bueno, todo eso que ya sabemos que es la nueva cultura comunicacional planetaria, no sé si les ha pasado a ustedes, amigos, a mí sí. Me encuentro de pronto en una de mis redes a alguien con quien no tuve un buen desenlace, digámoslo así. Sea que esté con fotografías, algún
evento importante en su vida, alguna fecha, o si se trata de su ministerio. Esa es una prueba para uno. Si tú borras a esa persona, no estás reconciliado en tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que el Señor me ha enseñado? Y se los comparto. Sé tolerante, René, déjalo. Déjalo porque llegó a tus redes y ese fui yo, para que lo estés viendo todo el tiempo. ¿Y con qué fin es eso? Dios mortificándome, no, Dios enseñándome a caminar reconciliado. Esas personas posiblemente nunca van a reconocer su error. Esas personas nunca van a reconocer haberme dañado. Y ahí están, celebrando aquí, celebrando allá, eventos de acá, eventos de allá. Ahí lo dejo. Y he aprendido, porque se puede aprender, claro que sí, lo digo con toda la validez moral. He aprendido a leer, abrir las fotografías, ampliarlas, qué bonito. Y son personas que posiblemente escupirían a mis pies, pero no importa. Se dan cuenta, si queremos, amigos, ser íntegros delante de Dios y queremos que nuestras oraciones sean oraciones de integridad, tienen que ser entonces nuestras oraciones y nuestra actitud en general, oraciones reconciliadas y una actitud reconciliada también. Estamos entonces describiendo las oraciones de los íntegros. Son oraciones de arrepentimiento, son oraciones de perdón y son oraciones de reconciliación. ¿Se puede, Pastor René, bendecir a nuestros enemigos? Sí. Si no fuese posible, Jesús no nos hubiese dado esa instrucción. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os persiguen y os aborrecen. Y dicen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Se puede hacer eso. ¿Y quién es el beneficiado? La persona, no, tú. Tú que te atreves a obedecer a Dios y a bendecir a tus enemigos. Y número 4, finalmente, ¿cómo son las oraciones de los íntegros? Son oraciones de bendición también. Hay una escritura que a mí me ha dominado, me ha invadido completamente mi corazón. Y es la oración que dice que nosotros fuimos llamados a heredar bendición, no maldición. Por tanto, bendecir es lo nuestro. Si tú comienzas a maldecir, porque no se necesita hacer un conjuro para maldecir a alguien. ¿Qué es maldecir? Es decir mal. Si tú todavía estás hablando mal en contra de otras personas, en contra de otros ministerios, en contra de otras iglesias, en contra de otros cristianos, en contra de otras personas, tú solo eres instrumento para maldecir. Insisto, no se necesita hacer un conjuro maligno para maldecir a alguien. Maldecir básicamente es decir mal. Tenemos derecho a una opinión sobre las personas, pero no a maldecir a nadie. ¿Te das cuenta entonces, amigo, amiga? Las oraciones de integridad son oraciones de bendición. Tenemos que aprender a bendecir y a convertirnos en boca de Dios y esparcir bendiciones por donde vamos. Vuelvo al texto bíblico de inicio, libro de los Proverbios en la Biblia, capítulo 15 y verso 8. El Señor detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita con las oraciones de los íntegros. Tenemos que aprender a orar con total integridad. Vuelvo sobre mis palabras de la introducción. No es solamente orar, es orar en el espíritu correcto y en la actitud correcta. ¿Cuántas personas con corazones donde hay muchas cosas erróneas, cuántas personas hacen oraciones así, oraciones que no tienen ninguna trascendencia, no alcanzan el corazón de Dios porque son oraciones contaminadas? Pero la oración de los íntegros, dice el texto leído, que deleita el corazón de Dios. Y la gran pregunta aquí ha sido a lo largo del programa, ¿cómo son esas oraciones de los íntegros? Y se pueden caracterizar de 4 maneras. 1, son oraciones de arrepentimiento. 2, son oraciones de perdón. Número 3, son oraciones de reconciliación.
Y número 4, las oraciones de los íntegros son oraciones de bendición. Hazte un favor, amigo, amiga. Lleva el espíritu correcto a tu vida de oración y verás milagro tras milagro, porque Dios, lo hemos leído, se deleita con las oraciones de los íntegros. Pues bien, de esta manera damos por concluido nuestro tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Las oraciones de los íntegros. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.